pequeño le enseñó a su padre a moler la caña, trabajando el campo, bien educadito gracias a su madre, herencias bonitas que le han dado tanto. Apenas cumplía sus 16 años, se fue a la Huasteca, tierras potosinas. Por ébano anduvo en su adolescencia, fue donde aprendió recetas muy finas con buenos maestros que ahí le enseñaron cómo preparar rico pan de harina. De nuevo el destino lo cambió de aires, lo trajo a Cuimantla, que es su tierra hermosa. Ahí conoció a una gran señora que lleva por nombre Plácida Hinojosa. Pronto se casaron, procreando 8 hijos, y ella actualmente es su linda esposa. Hoy todos sus hijos están orgullosos de tenerlo en vida, vivito y coleando. Tepehuacán, en su troca negra repartiendo pan, lo ven trabajando, también mascabado de azúcar morena, por el municipio la anda negociando. Mucho cariño para el señor Alfredo de Acuimantla, sí señor. 8 de diciembre, la fecha especial, el día que festeja siempre su cumpleaños. Con unas cervezas y un trío huasteco le gusta escuchar versos improvisados. También solicita una página más para estar contento con sus invitados. Toda la experiencia de sus 2 trabajos la va compartiendo con mucho cariño. Con 2 de sus hijos que lo han apoyado, uno es Marco Antonio, el otro es Mauricio, trabajando siempre junto a don Alfredo, orgullosos siguen su mismo camino. Para mi familia que se encuentra lejos, le pido a Diosito que me los bendiga. Hasta Nueva York, Estados Unidos, donde está viviendo mi hija querida. Allá en Matamoros, también San Quintín, donde están mis hijos viviendo su vida. Cuando yo me muera, dice don Alfredo, que mis familiares no me estén llorando. Que se oigan los cohetes, también las campanas, cuando mis amigos me estén sepultando. Cántenme el Camaro, también mi corrido, que yo muy alegre lo estaré escuchando.